En medio del caos que presenta este mundo, te ofrecemos una alternativa sana. Queremos invitarte a reflexionar sobre tanta incertidumbre y adversidades que presenta esta vida. Presentamos Gozo y Paz, un programa para descansar el alma y corazón, con palabras y música que te animarán a seguir adelante con nuevas fuerzas e ilusión. Gozo y Paz, cada jueves a las 8 de la tarde aquí, en Radio Calamonte. Gozo y Paz, un espacio de Paco Solís. Gozo y Paz, te esperamos. Buen día querido pueblo de Calamonte. Un día más arrancamos y empezamos un programa Gozo y Paz. Paco Solís y Manuel Granado. Manuel Granado y Paco Solís. Como siempre digo y afirmo, la única intención de hacer este programa es con la intención sana y santa de hacer bien al que escucha. Que tenga problemas internos y externos, nosotros no tenemos la solución. Pero Dios siempre tiene la última palabra, gloria a Dios. Hay una vida preciosa y maravillosa en los caminos del Señor, digna. Gloria a Dios. La vida que Dios ordena para aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón es una vida llena de gozo y de descanso, de ininterrumpida comunión con Dios y de perfecta armonía con su voluntad. La vida que Dios ordena para aquellos que están en Cristo y han aceptado a Cristo en sus entrañas y tienen el gozo del Espíritu Santo es una vida que no tiene hambre ni sed de las cosas de este mundo. Es una vida que anda fuera del pecado y que trasciende y puede con todas las cosas. La vida que Dios ordena a aquellos que están en su redil y que han aceptado a Cristo en su corazón es una vida santa, poderosa y victoriosa, que consiste en conocer la voluntad de Dios y tener comunión de continuo con Él. Ahora digo yo, ¿qué vida es la que estamos viviendo? La vida que Dios ha ordenado para los cristianos es una vida que está escondida con Cristo en Dios. En Colosenses dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste en vosotros. Es muy difícil vivir en medio de esta sociedad. Es muy difícil vivir en medio de este mundo sin Cristo en el corazón que sacia. Hay un versículo en Nehemías que dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, gloria a Dios. El hombre y la mujer, la humanidad, en medio de estos tiempos sin Cristo, vive de continuo en una angustia, en una tempestad. Hay días en que los vientos son favorables, gloria a Dios, pero la mayoría no. La vida que Dios ordena a los cristianos, a los que aceptan, a los que tienen fe en Cristo, es una vida que está delante de Dios. Es una vida llena de descanso, llena de gozo, llena de poder y llena de la voluntad de Dios. Es una gran vida. En medio de la angustia externa, en medio de la batalla que plantea y presenta la vida, tengo que decirte que si el gozo del Señor es tu fortaleza, afrontas el problema con paz en tu corazón. La fe en Cristo y en las cosas de Dios genera y desata una paz abundante y un gozo, gloria a Dios. Sea cual sea el gigante que te atormenta, sea cual sea el problema,
sea cual sea la vida interna que no es de Dios, que te está matando y arruinando el presente, tengo que decirte que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un gozo santo que viene de parte de Dios para aquellos que tienen fe en Cristo, que han aceptado el sacrificio santo, puro y vicario de Cristo en sus entrañas. Gloria a Dios. Me llama poderosamente la atención y no sé por qué Dios lo pone en mis entrañas y siento de hablarlo y compartirlo con esta maravillosa audiencia necesitada. Gloria a Dios. Aunque yo pienso que necesitados estamos todos. Aleluya. Hay gigantes, problemas que se levantan en las vidas y que nos roban la paz, que nos roban el gozo, pero el gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. En medio de la prueba del día a día, si tú no tienes al gozo del Señor de una forma interna, despierta, sencilla, clara y viva, tu vida, con el perdón de la expresión, es un infierno. El gozo de Dios tiene que ser tu fortaleza. El gigante que te está atormentando claudica cuando tu vida es dirigida por las manos del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos número 1, versículo 8. Poder para poder estar de pie en la situación difícil. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, hay una historia asombrosa. Y era que estaban en orden de batalla los filisteos y el pueblo de Dios, los israelitas. Un ejército apostado en orden de batalla contra otro ejército. Y entre medio de ese ejército filisteo sale un gran gigante, Goliat. Como tú y como yo podemos tener gigante que sale a desafiarnos. Aleluya, gloria a Dios en las alturas. Y este gigante desafía al ejército israelí. Un gigante de 3 metros. Decía que llevaba una cota de malla, que es la malla que llevan los guerreros alrededor de su pecho y de sus brazos, que pesaba 57 kilos. El problema grande, enormemente grande, y todos los días ese gigante desafiaba al pueblo de Dios y se reía de ellos todos los días durante 40 días. Los dos ejércitos apostados en orden de batalla, pero este gigante por las mañanas salía a decirle al pueblo que salga uno y que combata conmigo. Ese gigante tenía acobardado a ese ejército, a esa nación, porque por lógica no había hombre, no había manera de derrotar a ese gigante. Puede ser que tú que me estás escuchando y yo que estoy hablando tengamos también un gigante que nos desafía todos los días. Tengamos un gigante que acarrea angustia a nuestro corazón, que nos acobarda, gloria a Dios. Pero es porque nosotros descansamos en la lógica, en la razón humana, y vemos a ese gigante de 3 metros, fuera de lo normal, que no puede ser derrotado por las fuerzas humanas, ni por la sabiduría del guerrero, ni por el arte del guerrero en la batalla. Ese gigante todos los días acobardaba y traía angustia al ejército. Seguramente tengas tú que estás escuchando algún gigante que te acobarda y que trae angustia a tu vida, como yo los tengo. Seguramente no tenga un gigante, sino que tenga unos pocos que todos los días presentan batalla y te hacen retroceder y te hacen detener tempestad en tus entrañas y te hace detener angustia y te acobarda, gloria a Dios, y te corta la bendición del día y te corta la alegría y te corta la paz cuando ese gigante viene a tu pensamiento y tú dices y meditas: ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible.
Y es que miramos los problemas y las cosas con la lógica humana, con el razonamiento humano. Todas las mañanas a primera hora el gigante presentaba batalla. Todas las mañanas a primera hora el gigante traía angustia al corazón del ejército contrario. Todas las mañanas el gigante se reía. Y es que cuando tú ves las cosas desde una perspectiva natural, y es que cuando vemos las cosas con la lógica, nos acobardamos y decimos es imposible. Nos olvidamos de que la última palabra la tiene el Dios 3 veces santo. Nos olvidamos de que en los casos difíciles es donde Él mejor se mueve. Él es especialista en los casos difíciles, gloria a Dios. Él no actúa según nuestra lógica ni lo que ven nuestros ojos. Él es el que tiene la última palabra sobre este gigante que se levanta todos los días acobardándonos. Por eso dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se presenta un día un niño, un tal hijo de Isaías, lleva provisión a sus hermanos que estaban en aquel ejército cobarde, acobardado, con angustia, con tempestad, con temores. Y de que ve la situación y ve a aquel gigante riéndose por la mañana, este niño que estaba lleno de Dios. Ahí está la victoria, en que tú te llenes y que yo me llene de Dios. En que tú aceptes a Cristo y te dirijas y te muevas a través de la fe en Cristo. Para Él no hay nada imposible, no hay gigante, no hay batalla que someta. Él es vencedor en todas las batallas, Él no se mueve según la lógica ni lo que ven los ojos. Este niño, su padre lo tenía abandonado en una montaña con un montón de ovejas, era el menor de 8 hermanos. Pero este niño era un gigante más grande que aquel que sometía al pueblo, que aquel que sometía al reino. Y es que la unción, la gracia y el fuego del Espíritu Santo en una vida no se ata a la lógica. La última palabra, si tiene fe, siempre la tiene Dios, por muy grande que sea el gigante, gloria a Dios. Este niño, cuando llegaba la noche, su deleite estaba en buscar a Dios. Este niño encendía una hoguera y tocaba el arpa y se deleitaba cantándole salmos a Dios. Y el Señor cada noche, cada día visitaba a este niño en la montaña, olvidado por sus padres, olvidado por sus hermanos y guarda de unas pocas de ovejas. Pero allí estaba Dios, con él, preparándolo. Ahí estaba Dios, aleluya. Cuando este niño llegó a la batalla, cuando este niño llegó con la provisión y vio al gigante burlándose y riéndose del pueblo de Dios, dice, pero ¿quién es este incircunciso que está derrotando, que está angustiando, que se está riendo? ¿Pero quién es este? Lo que hace es estar lleno de Dios. Cuando la presencia del Señor está en una vida de una forma activa, no hay gigante que se levante. Fue en busca del rey y le dijo, yo voy a ir en contra de un niño que dicen las escrituras, dicen que estaba entre los 16 y 17 años. Sin haber nunca presentado batalla a nadie, pero sí con la unción, sí lleno de Dios, sí con el gozo del Señor activo, sabiendo en quién había creído. Él conocía a Dios. Él estaba lleno de Dios. Él tenía deleite en las cosas de Dios. Y es que el deleite y el gozo del Señor te hace ser valiente, confiando en que Él está fuera de la lógica, confiando en que Él tiene la última palabra. El gigante a Él no le hacía daño. El gigante, el problema a Él no le acobardaba, gloria a Dios. Pero ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este que desafía al ejército del Dios vivo? ¿Quién es este? Se fue en busca del rey y dijo, yo voy a pelear contra él. ¿Cómo vas a ir si tú eres un niño y este es un guerrero experimentado en la batalla? La batalla es de Dios. La última palabra la tiene siempre el Señor. Déjame que vaya. El rey le dijo, anda y que Dios esté contigo. Este niño no quiso armadura, no quiso espada, una onda
Y me llama la atención que cogió 5 piedras lisas del arroyo. Los 5 sentidos lisos en la presencia de Dios para la batalla. Los 5 sentidos lisos en el arroyo de Dios. Los 5 sentidos preparados en la oración, preparados en la palabra de Dios, preparados en la búsqueda de Dios y lisos. Los 5 sentidos puestos a disposición de Dios. Aleluya. Y este niño es valiente en extremo, porque es la presencia de Dios, es el fuego de Dios. El que tenía el gobierno de su corazón y se lanza al gigante. Dice la Biblia que se dio prisa y se dirigió al campo, a primera línea de batalla. Se lanzó al gigante. ¡Qué valentía! Con qué sencillez, con qué humildad Dios da la última palabra. Con 5 piedras y una onda. La primera piedra que le lanza al gigante se la clava a la frente y el gigante que cae de frente y se la enclava más en la cabeza. ¿De qué manera más humilde? ¿De qué manera extraordinaria? ¿De qué manera más sencilla Dios acaba con el gigante? Y estamos nosotros sufriendo y batallando en angustia, en tempestad, porque el gigante es grandísimo, porque el problema es grandísimo, pero siempre la última palabra la tiene Dios. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la victoria? ¿Dónde planta Dios bandera de victoria? Cuando hay una vida satisfecha en la presencia de Dios, cuando hay un deleite en la comunión de Dios. Son nuevas fuerzas las que vienen a tu vida cuando tienes fe en Cristo y lo aceptas. No sé cómo se llama tu gigante, quizás tenga unos pocos de gigantes internos que están matando y arruinando tu vida y externos que te están desafiando y trayendo tempestad y angustia a tus días. Solamente puedo decirte que en esta hora tienes que ser inteligente. La vida sin Dios es una vida huérfana. Es una vida de viento contrario, es una vida de tempestad, de agonía, de muerte. Cuando tú aceptas a Cristo y tienes fe en Cristo y echas a andar en esta vida gloriosa, maravillosa, te alcanza la presencia de Dios. Y el gigante es derrotado por muy grande que sea. Por mucho que te diga la lógica y el razonamiento humano, es imposible derrotar este problema. Dios tiene la última palabra. Pero mi deleite y tu deleite tiene que ser la presencia de Dios. Hay que cultivar el gozo del Señor en nuestros corazones. La vida que Dios ordena para poder derrotar al gigante es una vida de comunión íntima en las cosas de Dios. De una forma carnal, tú no derrotas al gigante. El gigante te derrota y te acobarda todos los días. Hay problemas que se salen del razonamiento. Hay problemas. José fue vendido y acusado en una gran mentira y fue a la cárcel. Los hermanos lo vendieron, lo acusaron de querer abusar de la mujer de Potifar y todo era una gran mentira. Las intenciones de José siempre fueron santas y buenas. Y fue a la cárcel, Dios lo estaba preparando para algo grande. Y la cárcel era la escuela. Pero él no dejó nunca de buscar a Dios, siempre estuvo buscando a Dios. Y mientras que sus labios se abrieran y se cerraran, él siempre glorificaba a Dios en su manera, en sus hechos, en su vocabulario, en su alabanza. La comunión íntima con Dios era su victoria. Una mañana se levanta siendo preso en la cárcel y a media tarde era el primer ministro de Egipto después de Faraón. Tenía el gobierno de Egipto sobre sus manos, para que veamos lo que Dios hace. Cuando tu deleite, cuando tu comunión es la confianza en el Señor. El ser humano por naturaleza propia es un ser caído. El ser humano no tiene gobierno de victoria en sus entrañas, capitula.
Soy un triste mendigo ayer, soy un triste mendigo hoy y soy un triste mendigo mañana sin Cristo, sin la fuerza interna, sin el deleite, sin cultivar la oración, la búsqueda. La gloria de Dios es la que sacia y te trae victoria sobre el gigante. No hay derrota, sea cual sea la situación. Dios tiene preparado un gobierno de paz y de unción para ti. No quieras derrotar al gigante en tu carne, va a poder contigo. Al gigante, aquel que te humilla cada mañana, aquel que trae desesperanza a tu vida cada mañana. Cada vez que te acuerdas de él, la tempestad llega y la angustia. Se vence buscando a Dios, se vence aceptando a Cristo en tu corazón. Hay una dulce sensación de paz que te da fuerza en medio de la batalla. Hay una dulce sensación de paz que no es otra cosa que la unción del Espíritu Santo que trae la dirección para enfrentarte al gigante. No hay que planear tanto, hay que dejar que Dios haga y que Dios obre. Con 5 piedras lisas y una honda, en la primera pedra cayó el gigante. Aquel ejército no encontraba la manera, aquel ejército no encontraba el arma, gloria a Dios. Sin embargo, Dios se utiliza de la humildad. El deleite, el gozo del Señor es mi fortaleza. No son los muchos años, ni mi experiencia, es la fe en Cristo. Es la fe en Cristo la que genera un bombeo de gozo. Es la fe en Cristo la que trae un galope de dulce sensación de paz en mi vida de continuo. Esa dulce sensación de paz, cuando tú empiezas a sentirla, es el principio de la victoria. El gigante le teme a un hombre con la sensación de paz en su vida. El gigante le teme a un hombre con la unción del Espíritu Santo en su vida. Sabe que ahí está su derrota. Porque ya no está peleando en contra tuya, está peleando en contra de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, la persona del Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Y si tú sigues buscando a Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de que sigues y buscas las cosas de Dios, tu escudero, tu escudo, tu compañero de batalla es el Espíritu Santo. Y ahí el gigante sabe que ya no tiene nada que hacer, es derrotado. Porque es la unción, el fuego y la gracia del Dios 3 veces santo el que planta bandera de victoria. Sé inteligente y escapa por tu vida. La mejor noticia, lo mejor que puedes hacer ahora aquí en la tierra es aceptar a Cristo en tu corazón. Es aceptar el sacrificio de Cristo y arrepentirte de tus pecados. Y en tu mente, cuando estés a solas, donde sea, pedir perdón y en tu mente arrodillarte, creyendo que estás delante de la cruz del Calvario y aceptar a Cristo en tu vida. El gigante, cuando tú empiezas a dar estos pasos, tiembla. Se acerca a su fin, se acerca a su derrota y él lo sabe. Ten ánimo pronto. La vida sin Cristo es una vida de angustia, de tempestad, de derrota, de sinsabores. Necesitas agentes externos que el diablo pone, como la droga, como la bebida, como 1000 vicios fuera de Dios que te deleiten en el momento y vayan luego atándote cada vez más y más a la derrota del gigante. Solamente en Dios hay victoria. Solamente en Dios hay paz para el alma. El enemigo de las almas, igual que hay Dios, hay diablo, hay demonios, está batallando contra mi vida, está intentando cerrar mi boca para que estos programas no salgan, gloria a Dios, hasta el último aliento de mi vida.
Hasta que mi lengua se pueda mover, voy a seguir glorificando el nombre de mi Señor Jesucristo. Lleve donde me lleve, me da exactamente igual. Siempre, 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 nunca me cansaré de predicar el evangelio de aquel que me dio vida cuando yo estaba muerto, en aquellos días de angustias, de droga, cuando vivía debajo de los puentes, cuando mi corazón estaba frío y era un corazón malo, maldito, nada más que buscando muerte. De ahí me arrancó Dios, de ahí me arrancó Jesús de Nazaret, de ahí me arrancó. Yo creí que me moría en la droga, paseando por esas calles, paseando por lleno de inmundicia, de soledad, atormentado, con angustia. El gigante se reía y podía conmigo. Si yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados y no tenía vida, ¿cómo no voy a hablar de Dios? Aunque me cueste la vida. Ojo, que si tengo vida y estoy vivo, si se han añadido años a mi vida, es porque Dios un día se hizo cargo, porque yo un día me postré de rodillas en la cruz del Calvario y acepté a Cristo en mi corazón. Gloria a Dios en las alturas. Sigue batallando, pero batalla no con tu fuerza, sino con el deleite. Con esa dulce sensación de paz, el gigante tiembla cuando se declara en tus entrañas el gozo del Espíritu Santo. Sabe que le queda poco tiempo. El vicio, la adicción interna a escondida tiembla cuando te ve que te pones de rodillas buscando a Dios, cuando aceptas a Cristo en tu corazón. No hay lógica para las cosas de Dios. Él se mueve a su antojo y te dice, sal a la batalla y pelea, porque no es tuya la guerra es de Dios. Ya no están batallando en contra de tu pobre y raquítico ser. Están batallando en contra de mi grandeza. Quisiera relatar, y acabo dando paso a mi hermano Manuel Granado. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego y con acción de gracia. Y aquí viene la primera piedra que le tira Dios a la cabeza al gigante y lo derrota. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. En 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Aquí encierra al gigante y a las 50.000 situaciones difíciles que nos toca vivir. Pero si nuestras peticiones están delante de Dios con oración, con ruego, con acción de gracia, dice la Biblia, y la Biblia no miente, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Suya es la victoria, suya es la batalla. Sé inteligente y escapa por tu vida, no pelees con tu fuerza, no tienes fuerza ninguna. Fuera de Dios la humanidad es miserable, raquítica, pobre. La humanidad no tiene fuerza, se sujeta a la lógica y a lo que los ojos ven y al razonamiento humano. No hay nada imposible para Dios. Dios tiene siempre la última palabra en cualquier situación. Él hace y deshace a su antojo. Él junta el polvo de la tierra con 3 dedos de su mano. Las aguas de los océanos le caben en el hueco de su mano. Él le muestra a las Pléyades y el Orión su sitio. Él le da voces a la mañana y le muestra al alba su lugar. Él le dice a las olas del mar, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. No hay lógica que se atreva a hacer retroceder a mi Dios 3 veces santo. ¿Dónde está tu deleite y el mío? Nuestro deleite tiene que estar cultivado en la búsqueda incesante de Dios, en que la paz
y el gobierno del Espíritu Santo sea un hecho en nuestras vidas. Ahí se rompe la lógica y se rompe el razonamiento de lo que vemos y de lo que palpamos. Cuando es Dios el que gobierna, el gigante retrocede. Dios se encarga de cortarle la cabeza al gigante a su manera. Pero hay que estar en las cosas a su manera. No en lo que yo pueda saber, ni en lo que yo, ni el... No. Mi yo no vale absolutamente para nada, como dije antes. Si quiero actuar por mi cuenta, soy un mendigo ayer, hoy y mañana. La fe en Cristo es la que genera el bombeo de la victoria. La fe en Cristo es la que genera el bombeo del gozo y de la paz. La fe en Cristo es la que genera el bombeo de un futuro de gloria y de bendición. La fe en Cristo es la que genera un bombeo de futuro en el reino de los cielos, sentado a la diestra del Dios Padre y contemplando la gloria y la hermosura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del varón de dolores experimentado en los quebrantos, del sol de justicia en cuyas alas trae salvación, gloria a Dios. Solamente la fe en la persona de Jesucristo está la victoria. Recibe un fuerte abrazo. Estamos detrás de Porcelanosa, donde se hace culto los sábados y los domingos a las 7:30. Nuestro hermano Antonio Navarro, la presencia del Dios tres veces santo, están allí esperando para darnos instrucción de cómo derrotar al gigante en la presencia de Dios. Un fuerte abrazo. A veces siento mi fe tan chiquita. En las noches me atacan los fantasmas, esos que atentan contra la fe, la esperanza, la felicidad y lo más fuerte a esa hora, el sueño. La fe crece o se achica según el momento que estemos viviendo. No nos acordamos de ella hasta que caemos de rodillas implorándole a Dios por su misericordia. Rogamos con pasión y devoción. Imploramos y agigantamos la fe tanto que hasta pretendemos cambiarle la agenda y los planes al propio Dios. Yo sé que tú lo vas a hacer, le decimos. Sé que vas a levantar a mi madre de esa cama y como Lázaro saldrá de este cuarto sonriendo a prepararme unas papas fritas. Cuando Dios ya ha decidido desde la eternidad qué día mi madre va a partir a su presencia. Dios puede cambiar su decisión en su soberanía, pero ¿y si no lo hace? Entonces la fe entra en rebelión, desaparece, nos enojamos con Dios y le retiramos el habla por un buen tiempo, hasta que volvemos a necesitarlo de nuevo y ahí volvemos a orar, volvemos a la iglesia y prendemos docenas de velas. La fe debería ser un estado, un modo de vida. Quiero que mi fe sea imbatible, inalterable, con o sin penas en la vida. La fe no debería estar amarrada a los deseos de nuestro corazón solamente, ni a la lista de peticiones que le hacemos a Él. La fe mueve montañas, sí, y la fe no se debe poner en duda nunca. La fe no debería pasar por la balanza, más me das, más te creo. La fe es la única manera de atravesar las tormentas con paz sobrenatural. La única forma de concebir la esperanza. La esperanza nace de la fe que tengas en Dios. La fe no es creer en Dios, es creerle a Dios. ¿Por qué le pegáis si él no ha hecho nada? ¿Por qué le claváis en el costado esa lanza? ¿Por qué le humilláis? Lo injuriáis, siendo Cristo como ladrón lo tratáis.
Si él no ha hecho nada, ¿por qué no entendéis que él vino para salvarnos de la muerte, del pecado? Con su amor lo ha demostrado. Si él vino para salvarnos de la muerte, del pecado, con su amor lo ha demostrado. En la cruz está clavado con gran dolor, agonizando, mas ni una queja ni reproche de sus labios. Alza sus ojos con gran amor y ruega al Padre: perdónalos, que ellos no saben lo que se hace. Él vino para salvarnos de la muerte, del pecado. Con su amor lo ha demostrado. Si él vino para salvarnos de la muerte, del pecado, con su amor lo ha demostrado. El testimonio de la semana. Bien, pues para que nos cuente el testimonio, hoy hemos invitado al hermano David. Muchos de vosotros le escucháis a través de la radio de continuo. Él está por aquí en varios programas. Es otra de esas personas que siempre está dispuesta, siempre. Le llamas y puedes contar con él. Él, para mí, cuando menos para mí, tiene alma de evangelista. Eso es indudable, a los ojos de cualquiera. Y siempre le escuchamos de orar, de testificar, de compartir la palabra, pero mucho ignoramos el testimonio, su testimonio, de cómo llegó al Señor, de qué tiempo hace, en fin. Él lo tenemos aquí hoy, como digo, para que nos cuente eso, su testimonio, que muchos de nosotros no lo hemos escuchado, y ahí me incluyo yo también. Y queremos deleitarnos, sabiendo y entendiendo de que Dios, y esto quiero dejarlo claro, Dios no solamente rescata y da vida nueva al drogadicto. Hay personas que no han tenido que ver nada con el mundo de las drogas y sin embargo han tenido un encuentro con el Señor que ha transformado sus vidas. En el caso de David, ahora lo explicará él mejor que yo, en el caso de David se da esta circunstancia, si no me equivoco, él no tuvo nada que ver con el mundo y el ámbito de las drogas y sin embargo está entre nosotros hace ya muchos años y nada, lo digo,
lo que acabo de comentar. Le vamos a dar paso, como siempre, como a cada invitado que tenemos por aquí. Le decimos que se tome el tiempo que necesite, el tiempo que haga falta, que está en su casa, que es la radio, que de hecho él está acostumbrado, y que somos todo oídos. Así que te damos la bienvenida de nuevo, David, y cuando quieras comienza a relatarnos tu testimonio. Amén, gracias, hermano. Nada, pues resaltar una cosa, que tenemos un Dios de misericordia y tenemos un Dios que en ninguna circunstancia Dios nos abandona. No sé lo que Dios habrá visto en el ser humano, pero sí que puedo decir en mis propias carnes que la misericordia de Dios la resalto, porque yo he visto la misericordia de Dios en mí. Y quería decirle también, Loli, a estas personas que viven una vida aparentemente feliz, una vida en armonía, un señor que se levanta a trabajar, un hombre que aparentemente no tiene problemas en su casa y vive como un ciudadano de acuerdo, honesto. Pero yo le diría a estas personas que no tienen problemas de alcohol ni de droga, y aparentemente viven una vida tranquila y feliz, ¿no? Pero yo creo, hermano Loli, que el hombre sin Dios no puede ser verdaderamente feliz, porque hay un hueco, un vacío en el ser humano que tan solamente le pertenece a Dios. Y ese hueco, usted que me escucha, por muchas vueltas que usted le dé, ese hueco le pertenece a Dios, porque tú eres creación de Dios. Y solo el gozo del Espíritu Santo podrá llenar su vida y podrá ser un hombre feliz en la tierra. Pero bueno, quiero parar ahí porque si no me alargo. Y bueno, si tú quieres, pues empiezo a contar, ¿no, hermano Loli? Amén, cuando quieras, claro. Bueno, pues yo, por la gracia de Dios, me acuerdo que mi padre me llevaba desde muy pequeñito a los cultos. Amén. Y yo desde muy pequeño empecé a ir al culto. Y recuerdo que desde muy joven, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, pero desde muy pequeño tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Y es verdad que hemos escuchado a mucha gente decir que ha tenido un encuentro con el Señor. Pero dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Yo verdaderamente no es porque yo sea mejor que ustedes que me están escuchando, sino simplemente porque entregué mi corazón y fui dispuesto a la voz del Espíritu Santo. Y desde muy pequeño conocí al Señor. Y yo creo, hermano, y lo sé, que cuando una persona tiene verdaderamente un encuentro con el Señor, esa persona queda marcada para los restos de la vida. Es imposible de que en tu mente se olvide la persona de Dios, aquel contacto que usted tuvo por primera vez cuando el Espíritu Santo lo visitó. Por eso solo le pertenece a Dios, porque usted puede tener muchos encuentros en este mundo, con muchísimas cosas de este mundo, con el dinero, con el placer, con las cosas de este mundo, y quizás a usted esto lo alegre y lo contente. Pero yo le digo que si usted tiene un encuentro con el Señor, eso va a ser imborrable. Amén. Porque solo la presencia de Dios es única y verdadera. Amén. Ahí nadie puede llegar. Eso está a una altura inalcanzable. Eso nadie puede llegar. Por eso quiero hacer hincapié en esto. Ustedes, aquellos que me escuchan, os digo desde aquí en el nombre de Jesús, que Dios es el que puede llenar su corazón de paz y de gozo. Y me acuerdo, hermano, que yo iba al culto y empecé a escuchar la palabra. Empecé a entrar en el ambiente del Espíritu. Y me acuerdo, hermanitos míos, que en las cuestas, en la casa de nuestro hermano Carlos Zapata, había un sótano donde antes se hacían muchas reuniones, muchas oraciones. Y me acuerdo que allí, en una multitud de mis hermanos, yo era pequeñito, pasé hacia adelante para que el pastor orara por mí. Y me acuerdo que aquel fue un encuentro muy fuerte, hermano.
yo empecé a recibir al Señor en mi corazón y oraron por mí. Y me acuerdo cómo un fuego entró en mi estómago, hermano Loli. Cómo yo sentía la presencia de Dios y mi cuerpo temblaba. Y había algo en mi estómago que subió hasta arriba. Y esto que había, tuve que abrir la boca. Y en esos momentos, cuando abrí la boca, fui bautizado por el Espíritu Santo y empecé a hablar en lengua. Y yo me quedé sorprendido, porque yo había visto anteriormente los días de culto, cómo las personas adoraban a Dios, cómo veía gente quebrantada, llorando y hablando en lengua. Pero ese momento llegó a mi vida también. Dios quiso también bendecirme, Dios quiso también libertarme. Y fue una noche inolvidable, porque sentía el Espíritu Santo muy fuertemente. Y los días que iban avanzando, yo me acuerdo que empecé a entrar pues en el mundo que todos conocemos, ¿no? En el mundo espiritual, cuando Dios te hace nacer de nuevo, tienes esas ganas, tienes ese deseo de leer la palabra, de buscar al Señor y de estar en contacto todo el día con el Espíritu Santo. Y yo empecé a tomar relación con el Señor y oraba en casa. Me iba con gente más mayor que yo, hermano. Y la gente joven no entendía cómo yo, una persona tan joven, podía estar con personas de 30, de 40 y de 50 años. Y ellos no entendían que no son las circunstancias las que te rodean, las que pueden llenar tu vida y gozo de tantos placeres que hay en esta tierra. Había personas muy jóvenes como yo que hacían otras cosas, se divertían en otras cosas, pasaban el tiempo en el alcohol y en otras cosas, pero yo pasaba el tiempo buscando la presencia de Dios. Yo pasaba el tiempo con mis hermanos adorando a Dios y era algo que me llenaba. Y a mí me decían los hermanos, este muchacho va a hacer algo, porque no es normal un niño tan joven que se junte con gente de 30 y 40 años, todo el día con la Biblia y orando. Y la verdad, hermanos, que fue un tiempo maravilloso y le doy gracias a Dios por aquellos tiempos. Pero mirad, hermanos, también el enemigo está ahí. Y dice la Biblia, mira el que piense que esté firme, que no caiga. Porque hay que estar alertas, hermanos. Hay que estar vigilante. Y el mejor atalaya de uno puede ser uno mismo. Porque uno se reconoce sus debilidades. Uno conoce el estado y la situación en que se encuentra. Y quiero decir que tenemos que ser personas velantes, ¿no? Que velemos por nuestra vida y no alejarnos del Señor. Y entonces yo empecé a alejarme del Señor. Quise conocer el mundo. Y me acuerdo que cuando me aparté del Señor totalmente, ya no iba al culto, ya no buscaba el rostro del Señor, ya me alejé de los brazos de papá y quise conocer el mundo, hermano. Y no sé si son 25 o más años, no lo sé, hermano, pero una barbaridad de años. Y estaba empedernido en el mundo, estaba esclavizado. Satanás hacía lo que quería conmigo. Amén. A mí venían los hermanos y me hablaban de la palabra. ¿Cómo es posible, David, que tú vivías antes en la presencia de Dios, un niño tan hermoso en el Señor? Esperamos algo de ti y ya no quieres volver. Y es que el mundo me había enredado, los placeres, las cosas de este mundo. Satanás me tenía atado. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando veía a un cristiano con la Biblia debajo del brazo, que antes los cristianos la llevaban mucho. Antes cualquier cristiano que vieras en la calle lo veías con la Biblia, ¿no? Y yo los veía, hermano, y me entristecía el corazón. Porque yo sabía que el verdadero gozo estaba en el Señor. Yo sabía que la vida que llevaba, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo sabía que la vida que llevaba no era una vida que me llenara. No era el verdadero gozo, porque yo sabía dónde estaba la verdad. Yo sabía de dónde me había alejado. Yo sabía dónde está el verdadero gozo. Pero ¿qué ocurrió? Satanás me tenía atado, me tenía encadenado. Y yo no tenía fuerzas ni de aclamar al Señor, os lo digo de verdad. Y me quedaba con esa tristeza. Y yo le decía, Señor, yo nunca voy a volver a ti. Yo ya no, Señor. Tú te has olvidado de mí. Pero ay, qué confundido estaba. Ay, la esperanza del hombre puede terminar hoy.
pero la esperanza de Dios es eterna. Por eso la esperanza de Dios, ¿qué diferencia hay a la esperanza del hombre? El hombre puede poner su esperanza en algo, pero resulta que esto termina o no resulta, o no puede, o no llega, o no tiene fuerza. Pero la esperanza de Dios es interminable. La esperanza de Dios poder levantar al hombre. Por eso desde aquí te digo, pon tu esperanza en Cristo, porque la esperanza de Dios no caduca. La esperanza de Dios no se termina. Tenemos un Dios que extiende la mano. Tenemos un Dios cercano y misericordioso. Y tenemos un Dios que se complace de la persona abandonada, de la persona maltratada. Por eso te digo desde aquí, en el nombre de Jesús, en Cristo hay esperanza. Satanás me quiso hacer intentar, me quiso hacer ver que mi esperanza estaba perdida. Pero sin en cambio, la mano de papá todavía seguía ahí. El favor de Dios no había alejado. Dios seguía contando conmigo. ¿Y qué ocurrió, hermano? Que a lo largo de todos los años, hermano, estuve sin el Señor. Y resulta que un accidente que tuvo mi hijo en una moto, y en esos momentos me acordé del Señor. Y me acuerdo, hermano Noli, aquella noche que yo aclamaba al Señor. Decía: Señor, tú no me escuchas. ¿Cómo me vas a escuchar? Si estoy lleno de pecado, si te he abandonado, si yo ya no quiero saber nada, ¿cómo ahora voy a ir a ti? ¿Cómo voy a recurrir a ti? ¿Cómo voy a abrir mi boca si estoy sucio, estoy empedernido? He sido un hijo desobediente, he sido malo contigo. ¿Cómo me vas a escuchar? Y ahora que la luz de Cristo está en mí, yo le digo a aquellas personas que conocieron al Señor, que creen que ya no hay esperanza para su vida, que creen que Dios se ha apartado de su vida, que creen que ya no tienen ya ninguna solución. Al igual que aquel día yo decía que ya el Señor no me iba a escuchar, sin en cambio Dios me estaba escuchando. Sin en cambio yo me imagino a Dios desde los cielos diciendo: qué ignorante eres, hijo mío. No sabes que yo te amo, no sabes que yo estoy contigo, no sabes que yo te he librado. Así es nuestro Dios. Amén. Dios no es un Dios que abandona. Dios no deja las cosas tan fácil. Dice la palabra de Dios que Él es poderoso en batalla y que nunca ha perdido una batalla. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso desde aquí le digo a la persona que en un tiempo estuvo en la presencia del Señor, que en un tiempo estuvo guardando y bajo la cobertura de Dios, en la voluntad de Dios. Desde aquí te digo, por muy grande que sea tu problema, por muy fuerte que sean tus circunstancias, no sé, por mucho pecado que usted haya hecho, por muy miseria que se sienta, por muy sucio que esté, por muy atado que esté, el poder de Dios puede libertarlo. El poder de Dios puede arrastrarlo a los beneficios de la cruz. Aleluya. Y usted puede ser limpio. Usted puede ser libertado. Usted puede volver a la casa de papá. No se preocupe. Dios lo está esperando. Simplemente usted aclama a Dios, simplemente reconoce a Dios en tu vida y el Espíritu Santo, aleluya, hará la obra en usted. Amén. Y yo me acuerdo, hermano, que ahí quedó esa oración. Ahora resulta, hermano, que pasando un cierto tiempo, me acuerdo de esto, hermano. Yo no sé cómo explicarlo. De verdad que no tengo palabras y le he dicho muchas veces. Un día, pensando que Dios ya no me escuchaba, un día respondió Dios en el momento que Él quiso y en el momento preciso. Amén. Porque en las manos de Dios están los tiempos. Nosotros podemos adelantar o retroceder o atrasar. Y muchas veces metemos la pata, pero Dios sabe el momento. El Espíritu Santo sabe el momento de tocar el corazón y de hacer las cosas. Porque tenemos a un Dios perfecto. Y me acuerdo que yo estaba trabajando en una nave, lavando coche. Y el jefe mío me dijo: me tengo que ir, David. Te vas a quedar aquí un rato solo. Y no sé, hermano, cómo. Yo empecé a dar vueltas en la nave. Y empecé a acordarme de los tiempos que estaba en el Señor, de el gozo, de la paz, de la libertad, de lo bien que me sentía en el Señor. Y vino una gran tristeza a mi corazón.
el Espíritu Santo empezó a golpear mi vida en esa nave. Y yo me acordaba de la gloria de Dios, de los momentos tan buenos que pasaba. La seguridad que había en mí, hermano. Amén. Había una seguridad que no me importaban los problemas, que no me importara lo que ocurría. Yo sabía que la mano de Dios estaba sobre mí. Cuando yo estaba en su voluntad. Y una tristeza grande. Y yo empecé a cantar alabanza, cantando por la nave. Y ahí ya empecé a sentir al Espíritu de Dios. Digo, ¿cómo es esto posible? Esto es imposible, hermano. Y resulta que al día siguiente, el niño me dijo, papá, me ha dicho el pastor que vayas al culto. Después de 25 años, y vine aquí a la iglesia, a la autopista. Yo no conocía a nadie, porque yo me había criado del río para allá. Es decir, de la estación. Nunca había venido a esta iglesia, hermano. No conocía esta iglesia. Y el Señor me trajo a la iglesia. Lo que no habían conseguido muchos hermanos hablándome de Dios, que yo no daba mi brazo a retorcer, lo hizo el Espíritu Santo solo. Amén. No entiendo, hermano, no puedo explicar. No puedo explicar. El Espíritu de Dios me llevó. Yo sé que el Espíritu de Dios me llevó desde mi casa a la iglesia. Y me senté en el último banco, porque no me sentía digno de ir más adelante. Y me acuerdo que cuando me senté en el banco. En aquel tiempo estaba el pastor Lucas. Y yo decía, Señor, aquí estoy. Y yo sentí, al igual que os he explicado en el sótano del tío Zapata, que Dios lo tiene en su gloria, sentí esa presencia tan fuerte de tantos años. En esos momentos, cuando estaba en la iglesia de la autopista, sentía el Espíritu de Dios fuerte y me hizo recordar aquel Espíritu que es el Espíritu Santo, aquella gloria que sentí hace muchos años. Me hacía entender el Señor que Dios estaba ahí conmigo, que Dios no había cambiado, que Dios me seguía amando, que su presencia todavía podía ser vertida en mi corazón. Y yo empecé a sentir al Espíritu de Dios muy fuertemente, muy fuertemente. Y no quise levantarme, porque yo no conocía a nadie. No conocía a nadie para decirle, hermano, llévame al altar, llévame allí donde está el pastor para que ore. No conocía a nadie, pero sin en cambio la obra del Espíritu Santo estaba siendo realizada. Y yo me acuerdo que ese día no me levanté, pero al día siguiente fui, hermano, y me puse en el mismo sitio, en el último banco. Y ahí el Espíritu Santo ya golpeó muy fuertemente. Y me acuerdo que desde el último banco hasta el púlpito, el pasillo este tan largo que tenemos en la iglesia de la autopista, yo me acuerdo que iba a llorar, bendito sea el Señor. Y desde ese momento acepté al Señor. Amén. Hermano, desde ese momento cambió mi vida. Desde ese momento el Espíritu Santo llenó mi corazón. Desde ese momento fui una persona nueva. Desde ese momento pude estar gozoso y alegre de aquellos tiempos que yo recordaba. Otra vez el Señor llenó mi corazón. Otra vez el Espíritu Santo empezó a traer esa paz y ese gozo. Y aquí estoy, hermano, llevo 7 años reconciliado para la gloria de Dios, sirviendo al Señor. Y Dios me ha dado ese privilegio. Dios ha implantado en mi corazón un amor por las almas perdidas, por la gente que hay en la calle tan necesitada. Y por la gracia de Dios llevo el Evangelio. Y esto no es obra mía, porque el que se crea que la obra mana del ser humano, qué confundido está. La obra la sostiene nuestro Dios. Amén. A través del Espíritu Santo. Por eso desde aquí os digo, tenemos a un Dios misericordioso, tenemos a un Dios cercano, tenemos un Dios que no abandona. Por eso dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te abandonara, con todo esto yo, Jehová, te recogeré. Amén. Responderé. No dice que va a mandar a ningún ángel, ni nadie del cielo. Se va a preocupar Dios. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y si la mano de Dios va a estar sobre usted, usted no se preocupe.
Simplemente se tiene que preocupar de hacer la voluntad de Dios, de estar sometido a Dios, de estar rendido a Dios. Por eso usted, si tiene cadena, si usted está en la droga, si usted está en el alcoholismo, si usted está en cualquier problema, yo le digo que este Dios que estoy predicando es un Dios poderoso, es un Dios más fuerte que todos los problemas de este mundo juntos. El Espíritu Santo tiene la capacidad para libertarte, tiene la capacidad para sacarte del lugar donde estás. Simplemente presta tu corazón, simplemente ríndete al Señor y Dios hará la obra en ti. Amén. Y hasta aquí llegó, hermano. Aleluya. Hasta aquí llegó, por la gracia de Dios. Amén, qué bien, qué bien. Pues como decía, es un hombre que no fue arrancado del mundo de las drogas como la mayoría de nosotros. Santo. Pero tenemos un Dios que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, vengamos del mundo o del sitio de donde vengamos, ¿no? En ocasiones hemos comentado que Dios se utiliza de la situación en la que vivimos para llamarnos, para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Y este es uno de los casos, ¿no? Uno de los ejemplos que podemos poner encima de la mesa, el testimonio de hoy del hermano David. Eso aprendo, que tú eres el grande, yo soy el pequeño, que yo soy el discípulo, tú eres el maestro, de que tú me mandas y yo obedezco. Haré tu voluntad aunque peligre mi vida, Jesús, quiero servirte en tristezas y alegrías, orar en secreto por las almas perdidas, para que cuando vuelvas nos lleves en tu venida. Allá en el cielo, junto al Maestro podemos estar. Allá no habrá barreras y con cariño le podrás abrazar. Te sentará en sus rodillas y el buen Jesús te acariciará. Cogidos de la mano entre las nubes y admirarás sus lindos ojos y su belleza te asombrará. Aquellas tiernas manos que tus mejillas te tocarán y de tus ojos brotarán las lágrimas que con ternura las limpiarán y te dirán: calla pequeño, estás conmigo, no llores más. Mantén viva en mí esta esperanza, marcada con amor que todo lo alcanza. Haré lo que me mandes sin preguntar el porqué, sabiendo que un día confío en que te veré. Como el buen oro quiero ser probado, aguantando la prueba como un fiel soldado, sin tener temor, pues delante va mi amado, que me llena de valor para seguir luchando.